Vamos a dar comienzo a la conferencia titulada Desarrollo de la alfabetización en salud, equidad, salud digital y mejora de los resultados en salud. Lo primero que me han dicho que os tengo que decir es que va a ser una conferencia que yo estoy ahora hablando en español, pero que después el conferenciante va a hablar en inglés. Entonces, aquí nos han dado unos cascos, pero para la gente que nos estáis viendo desde casa vais a tener la opción de poner la traducción simultánea abajo en una bolita del mundo, me han comentado, en la pantalla de Zoom, y tenéis que poner el canal en español para oír la traducción simultánea. Entonces, lo primero que voy a hacer es daros la bienvenida a la gente que habéis venido aquí a la sala con nosotros de forma presencial, pero la realidad es que tenemos a mucha más gente que nos está viendo pues, desde casa, desde su trabajo, desde cualquier otro lado usando medios digitales, vamos a decirlo así, porque sois una pequeñita parte comparado con toda la gente que nos está viendo desde casa. Y es que a nadie le sorprende que usemos los medios digitales pues, para formarnos, incluso para hablar con amigos y familiares, cosa que hemos tenido que hacer mucho este 2020 por una pequeña pandemia, casi nada. Entonces, si nos podemos comunicar y también podemos recibir información a través de los medios digitales, ¿por qué no vamos a poder mantener una mejor comunicación con nuestros profesionales de salud a través de ellos? ¿Por qué no vamos a poder conectar y aprovechar esa tecnología que tenemos para los medios sanitarios? Esto es lo que queremos hacer ahora, esto es lo que se hizo en la pandemia y esta forma de trabajar está aquí para quedarse. Con lo cual queremos convertir esto en una oportunidad para ir un paso más allá y conseguir que la población pues, aumente su alfabetización a través de estos medios digitales, a través de estas herramientas. ¿Y por qué estamos hablando de alfabetización y no simplemente de educar en salud? Pues bueno, porque es un término que va mucho más allá, es tener acceso a la información y conlleva un conocimiento, una motivación y unas capacidades de cada persona para poder acceder a esa información, comprenderla y aplicarla en la vida, en el día a día, en los temas de salud. Entonces, esto es importante, ya que una mayor alfabetización lo que consigue y lo que puede conseguir es que tomemos mejores decisiones en lo referente a temas de salud, podamos manejar mejor nuestras enfermedades y nos podamos enfrentar mejor día a día en la vida y a manejar la salud. Pero bueno, no solo tenemos que dar medios digitales a las personas, también tenemos que conseguir que estos medios digitales sean accesibles y pertinentes. Entonces, para hablarnos de esto, contamos con un experto en alfabetización que tiene muchísimo que aportar en este tema, y él es Richard Osborne, que es un profesor distinguido de la Universidad Tecnológica de Swinburne de Australia, por eso os digo que suelo hablar en inglés, y es el director del Centro de Salud Global y Equidad y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Entonces es epidemiólogo e investigador de servicios sanitarios, cuenta con más de 20 años de experiencia en el empoderamiento y en la educación de los pacientes y es un líder mundial de alfabetización sanitaria. Entonces, durante la mayor parte de su carrera ha sido titular de prestigiosas becas del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia. Esto lo tengo que leer porque es mucha experiencia la que tiene, centrándose en la investigación y acelerando la innovación en la aplicación de la alfabetización sanitaria y la equidad. Entonces, en estos últimos 10 años su equipo ha tenido un gran impacto en el campo de la alfabetización en salud, más que cualquier otro equipo del mundo. Y algunas de sus herramientas se utilizan en más de 50 países, incluido ahora España. Ha desarrollado encuestas de alfabetización en salud y algunas de las cuales se usan como encuestas para saber la situación a nivel nacional por parte de gobiernos. Su equipo también ha desarrollado sistemas de formación y mejora de calidad y ha diseñado una herramienta de codiseño llamada proceso FELIA, que significa proceso de optimización y de la alfabetización sanitaria y el acceso, y este proceso, el proceso FELIA, ha sido destacado por la Organización Mundial de la Salud para acelerar el proceso, frenar el impacto de las enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Entonces, no es casualidad
que tanto él como parte de su equipo estén hoy con nosotros. Me han cogido 2 aviones para venir a dar esta conferencia precisamente. Tienen un motivo para estar aquí y es que nos han hecho una formación en el proceso Ofelia porque vamos a utilizarlo para abordar una parte del problema del ictus en Aragón. Esto nos convierte en una parte de los proyectos nacionales de demostración de alfabetización en salud que ahora mismo tiene la OMS y para nosotros, siguiendo estos principios, hemos montado un equipo con gente que interviene en todos los niveles en el ictus en Aragón, desde los profesionales que atienden en el hospital, después en atención primaria, profesionales sociales y sanitarios y también contando con los pacientes en los que ponemos en el centro de todo al final. Y aunque contamos con mucha gente y con muchas experiencias para realizar este proyecto, ha sido genial tener a Richard y a su equipo con nosotros para que nos formen y nos enseñen de primera mano la metodología de Ofelia. Bueno, una de las herramientas que también usa esta metodología es el cuestionario de salud digital, que pretende poner a los pacientes, como hemos dicho, en el centro del proceso también de digitalización y del que Richard nos va a hablar con más profundidad a continuación. Y antes de que comencemos también deciros que la gente del Zoom puede hacer preguntas porque al final habrá un turno de respuesta de preguntas, entonces podéis ir haciendo preguntas porque se recogerán luego e intentaremos contestar a las máximas posibles. Bueno, Richard, no te voy a quitar más tiempo. You can go ahead with the... Okay. Yes. What's long presentation? 1 minute. Sorry. Maybe I could start with a general kind of comment while the technology is coming together. General. Si se So puede make sure acercar al that the micrófono. microphone. Sí. What's up the No microphone? lo oímos bien, más cerquita del micrófono. Thank you very much for the Muchas invitation to gracias por la present here. invitación a presentar aquí. I'm really, I think it's okay. it's okay. Thank you very much for the invitation. Decía que I've had gracias por la invitación. I don't think I've been worked as hard anywhere in the world ever before Yo in creo the que last nunca 4 he days. trabajado So thank you very como much, los últimos 4 días. Sarai, Así que the muchas introduction. gracias, Sarai, I have por no idea la what you said. presentación. I No guess sé a lo bit que of an has idea dicho, because I did help you, pero I guess. bueno, sí. Some of it. Sí, porque And thank you, ya PPA, for the invitation to be here la presentación, pero and to bueno. hopefully make a useful contribution to digital health and health and equity in general here. The reason why I've been working very hard is that I've been able to visit 6 different centres from across your services, particularly around stroke, in support of the WHO National Health Literacy Demonstration Project, which has been initiated here to improve outcomes and processes with stroke. At the start of my presentations, I perhaps get a little bit excited and I speak quickly. So now I'll try and slow down so the translator can not be so stressed. Okay. So I'm going to be talking about health literacy and digital health literacy and how we can use these concepts to really understand the needs of people, what gaps there might be in the services and the systems and support around them. And then how can we actually build what they need to easily, simply, equitably get the services and care that they need. I started this work at the Royal Melbourne Hospital in Melbourne. A hospital that serves many people from different cultures, a public hospital which serves people from low education. And doing qualitative research in the emergency department, we saw that people were turning up with no idea why they're there. No idea who they just spoke to, no idea what these pills might be for. These people had no idea. And nor should they. They were having a life in their family or isolated, or just having a life. Suddenly, bang, they're in the hospital.
y de repente se encuentran en And un we hospital. expect them as health professionals and health services providers to know what to do and to be Profesionales good de la patients. salud que Don't ellos we? sepan We want lo que tienen que our hacer, que sean patients to buenos be pacientes. compliant, Es decir, queremos que to nuestros use our pacientes services effectively cumplan, que and not waste our time as service utilicen nuestros providers. servicios de una manera eficiente y no nos hagan Then perder el tiempo we ni lo might give them a pierdan. really additional challenge. Y luego a lo To mejor get hay un services, reto we've got to make them use adicional. computers. Además, We're going to make them ahora understand muchos servicios complex educational implican el uso programs. de muchos We have servicios to make implican them work for their conocimiento health. de informática. Porque So that our existen health muchos servicios de systems and the way in telemedicina. which we Entonces, practice los is a servicios, great way to promote and la manera maintain como health inequalities. practicamos los servicios es una manera Digital muy health importante de mantener is la an calidad de los opportunity to servicios. reduce La health salud inequalities digital nos as much ofrece una as an oportunidad para opportunity to reducir increase las health inequalities. desigualdades en la salud. So today, hopefully, I can present some Hoy, ways in which espero we poder have been presentar thinking about algunas maneras health como literacy hemos estado pensando and co-design en mejorar la to alfabetización en enable salud people y to have a un much diseño better chance conjunto of getting the para que services las they personas need tengan más when they posibilidades de need them obtener los servicios que necesitan and cuando los participating necesitan. in their care Y as también much as they're able to, anticipando posibles willing to, problemas en at la that asistencia particular médica time in their en life un momento concreto and de their su care vida journey. y en su itinerario de la salud. So what we're interested in is, Entonces, can we ensure podemos garantizar this is tricky. esto. Technology La tecnología is, a how can I veces get rid of this stuff es at the un top of the poco screen so I complicada. can Voy a see my intentar slides? quitar esta pantalla de Yes, aquí read us. para poder ver la diapositiva, porque se me está poniendo lo de los participantes encima. Say this one. Dice, en la conferencia ante himno veo This mi one? propia diapositiva. ¿Cómo puedo quitar esto? This one. This one. You can go there and take it. Voila. Much better. I'm a technological expert. Muy I can't draw up my own bien. presentation. No soy un experto tecnológico, o mejor dicho, soy un experto tecnológico, pero no puedo. So how can we ensure that public health initiatives we build and implement are not weak, not only suitable for easy to find average people, or the highly empowered people, and they're not hard to implement in the real world, and that they don't disappear at the end of the project? I guess everyone has been involved in projects and research or initiatives that didn't really work, didn't really get up, and weren't really implemented. In fact, most programs are like that. There's studies showing that about 80% of our projects and interventions that we produce are not reproduced, are not implemented. It doesn't have to be the case. We can use science to develop effective interventions that are implemented. My mouse isn't here. Where's my mouse? Ahora no puedo pasar la diapositiva un momento. Projects can look good, have fashionable theory, be promoted by an impressive story and good funding, but not really wanted, scalable or sustainable. So why are we interested in this health literacy concept? Well, if community members cannot understand health information, community members cannot communicate effectively with health workers, they cannot put health advice into action, they cannot find effective and safe health services, and they cannot recognise good or bad information, then community members are at risk of poor health outcomes. They're at risk of experiencing disadvantage and stigma, and probably have a range of health literacy challenges that they, their family, or the health system cannot overcome at this time. If we do not seek to understand health literacy challenges, poor health outcomes will worsen, healthcare costs will increase, and inequality will worsen. This is why we're interested in health literacy.
We think health literacy is a way to understand people's health and health information needs. Why some people struggle to look after themselves. Why adhering to medications and lifestyle change can be so difficult for some people. Why many of our interventions are so ineffective, have low uptake, and are unsustainable. What we need to do is to improve service quality, access, and effectiveness. También de entender por qué algunas personas luchan por cuidarse, Health literacy is for much more as well. cumplir con las medicaciones y los cambios de estilo de vida. So I'd like to try to unpack que son mejores para ellos, pero que se les hace tan cuesta arriba. community health literacy. Y también nos ayuda Health literacy, responsiveness, de nuestras intervenciones son and also eficaces, the health tienen literacy poco of an seguimiento, individual. menor seguimiento o no son sostenibles. 3 areas Así que tenemos que I want to mejorar consider. esa calidad de los servicios y esa eficacia. Entonces, aquí podríamos I can't go distinguir much slower. 3 áreas importantes. Okay. Individual Por un health lado, literacy. tenemos What's this? la alfabetización. This is about the person's individual. skills. Se refiere a It's about their abilities. las competencias It's y about what they habilidades know. de las personas, de lo que saben. It's also about their También history. trata de la historia It's how they come y to de understand cómo what they currently pueden ir understand. entendiendo lo que están llegando a comprender en este momento. Health literacy of an individual, Luego también trata de cómo it's going to be very related to esta their alfabetización. Eso carers, puede tener mucho their que ver parents, con las personas other que han people, cuidado de esa isn't it? persona, con sus padres, con otras personas, etcétera. health literacy Y luego responsiveness. también Now la this is receptividad, our la capacidad de responsibility respuesta. Esto es as nuestra healthcare responsabilidad providers, como service proveedores de providers, salud o de servicios, government agencies. como agencias gubernamentales también. Esa es nuestra responsabilidad. Health literacy responsiveness Esa receptividad, esa capacidad is how de we're dar responding to respuesta the daily a la needs alfabetización en salud es of the dar people who respuesta come a to our las services. necesidades diarias de las personas que vienen a hacer uso de nuestros servicios. People can have very different Las personas pueden individual health literacy tener skills. habilidades muy Therefore, diferentes for de us alfabetización en salud. Nos to be preguntan responsive, a nosotros y nos we need a wide dicen range of que tenemos que understandings darles una of people in respuesta the porque community hay mucho, how to un gran respond abanico to de them. comprensiones diferentes de las personas So we need structures in que place, escuchan, que tienen información policies in place. y están training. alfabetizadas en salud. Con lo cual tiene que haber una If formación. we are really seeking to Y estamos understand buscando realmente comprender and serve community y members servir equitably. a los miembros de la comunidad de una manera equitativa. Then we have community health literacy. Luego tenemos también This is la everywhere. alfabetización en salud comunitaria. Es decir, Imagine la que está por todos Being lados. completely isolated, Imaginaos que alguien then vive you don't have totalmente much aislado. community health literacy. Entonces ahí no tendría esa alfabetización en salud comunitaria. However, Sin if you embargo, do have a lo que really sí podemos tener resourceful es daughter or son, un hijo o una hija maybe they're a doctor, que tenga muchos maybe they're recursos just o forthright, alguien que a lo mejor or maybe está, your girlfriend, que your tiene un peer talento network, o or your workplace. tu There's compañero people around o you en tu lugar de trabajo. Hay who personas understand your alrededor situation de ti que and entienden support tu you. situación y que te apoyan. Imagine in small Imaginemos villages, small towns, Pueblos o ciudades if there's pequeñas people there who really donde hay very personas supportive que realmente apoyan and looking tu out visión for people, supporting e people intentan ayudar on a a las daily personas basis. que les rodean a That's a diario. community asset. Eso es un activo comunitario. So community health literacy is Entonces, always there, La or not there for some alfabetización people, de la salud as a o en way to salud support people para la comunidad o on a daily comunitaria basis. supone un apoyo a la comunidad, a las personas que forman esa comunidad a diario. Which of these types of health literacy ¿Qué are tipos the most de important? alfabetización en salud de todos estos que estáis viendo I'm es hoping más that you can importante? answer this for Pues yourself el in your own tipo setting más importante. at the end of this talk. Seguramente podáis responder mucho mejor al final de la presentación. But I've observed a bit of a paradox in public health. Se observa en la salud pública una especie de paradoja.
We've got problem describing sciences. I'm an Tenemos epidemiologist. ciencias que describen un problema. Por I ejemplo, love los measuring epidemiólogos. things. I love Me encanta evaluating things. evaluar cosas. I love looking Me out there and encanta describing buscar y things. describir That's cosas. what epidemiologists do. Eso es lo que hacen los epidemiólogos, por They might ejemplo. also tell us how big the Y problem is, también nos dicen how qué small it is. dimensión tiene un problema, si es grande, Perhaps si es help us pequeño. understand what Nos ayudan a risk entender factors might be out there. qué otras soluciones puede haber para resolver esos problemas. And we have evaluation sciences. Luego tenemos las We're ciencias de getting la good at evaluación. randomized controlled trials, Somos muy evaluation, buenos en los economic ensayos evaluation, clínicos, en la evaluación and other types of económica, evaluation. en otros tipos de evaluación. De So we're getting programas, good por at ejemplo. describing, we're getting good Y at evaluating. somos buenos en What la about this thing in descripción, the middle? somos buenos en la evaluación. What about the Pero, science of ¿qué decís de lo que developing hay en medio? interventions? Las ciencias Has del anyone desarrollo de done intervenciones. ¿Alguien aquí a master's or a hecho PhD in un intervention development máster science? o una licenciatura I ask this en question a lot. ciencias There's one or del two short desarrollo de courses in the world. ciencias de la intervención, por ejemplo? So it's not really ¿A qué no? part of No es academia. parte del mundo académico And tal clinical como lo medicine. entendemos, o de la medicina clínica, These just get made up often, sino que muchas or veces they es just appear. algo que ha aparecido recientemente. Sometimes o they que nos come from imaginamos really que smart puede existir. clinical practice, Y muchas veces proviene really de smart, prácticas deep understanding clínicas of muy communities, inteligentes, que implican un conocimiento but y often una not comprensión really a profunda deep understanding. de Does someone cómo need funcionan this? las comunidades. Entonces no somos Really muy take fuertes part? en ello. Realmente really creen an que las understanding comunidades, Of por whether it could ejemplo, o be nosotros implemented mismos que no entendemos bien estos mecanismos, or sustained. ¿podemos mejorar algo? ¿Podemos Isn't this hacer interesting? algo que sea sostenible? ¿A qué es It's not interesante? interesting, it's outrageous. Bueno, más que interesante, We diría waste yo billions of que a mí dollars across the me world da mucha every rabia, year porque developing supone gastos de millones de interventions that are dólares not implemented. todos los años en el desarrollo de intervenciones que no se pueden poner en marcha. So our interest in health literacy has been Entonces, going on for nuestro interés en la over a decade. alfabetización en salud ya viene We developed a estando ahí manual. durante décadas. I'll Desarrollamos introduce un Ophelia manual. shortly, optimizing health Ahora literacy and presentaré access. Ofelia dentro de And for poco, WHO, pero también se han in the escrito otros Southeast manuales, Asia region, la caja de we developed a herramientas de la toolkit. alfabetización en salud, la OMS también ha For publicado WHO, in 2017, textos. Por ejemplo, en the concept of 2017, health literacy demonstration projects was developed. las consideraciones para establecer And there it- and proyectos this is de demostración de slightly in the utilización en future. salud nacional, lo que llamamos el NH. In the next couple of weeks with WHO headquarters, we'll be releasing various reports around how to think and act on health literacy at the local, statewide, national and global level. Local, nacional. It's taken us many years to develop this with WHO, Nos ha so you'll be able to llevado read this bastantes años about this next desarrollar couple esto of weeks. con And la I can OMS tell you y hace a dos little bit semanas today. salió ya que salió en 2022, ahora este año, que es Ofelia. Luego les voy a hablar un So, poco más de ella. part of our work, we've been involved in developing programs that trabajo muy improve health equity importante, sería and la programs that mejora impact de on the esa community, equidad en salud, programs that impact y los on programas, organizations, comunitarios que tengan un impacto en las impact on organizaciones, policy and en las strategy, políticas y las estrategias. and develop new Y theory. también and el models and desarrollo de tools. nuevas teorías, modelos y herramientas. There's lots of projects Hay that we have muchos completed proyectos que hemos and implemented, terminado y puesto en marcha, and I won't go through y no voy a any of these except to say ninguno that de we've had estos, salvo the que voy a opportunity decir que hemos tenido la to do oportunidad these de in a wide range of settings en and countries muchos entornos y with very distintos different groups of contextos y people. países con grupos muy diferentes de personas. Currently, we're involved in many projects Actualmente as well. estamos implicados también en muchos proyectos. So we have a huge privilege Realmente in our podemos Centre decir for que Global Health and somos Equity at Swinburne muy privilegiados because we're porque methodologists.
we con build metodología, somos and invent metodológicos. tools and processes. Creamos So we've herramientas had y this procesos privilege of people para tener este coming privilegio to us and say, de que hey, venga la can we gente work a with you? vernos We y have nos some diga, oye, ¿puedo tricky trabajar problems to solve. contigo? Porque tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver. So we've had great opportunity Así que hemos tenido muy buena to practice oportunidad de practicar esto and to get y it de right and wrong in different conseguir settings. saber qué era lo bueno, qué era lo malo. But en our distintos process of getting contextos. it wrong En el proceso, cuando nos is not equivocábamos, dangerous lo bueno es because we que do no era peligroso, testing and porque testing hemos and hecho testing pruebas y más pruebas y before más we pruebas release anything antes into the de real world. lanzar nada al mundo real. And as I mentioned just then, there's the WHO Health Literacy Development for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, a la NCDs, prevención y control de las report, ENT, which is coming las out enfermedades no in the next few transmisibles, weeks. y lo veremos estos resultados en unas pocas semanas. Of course, that report has been developed not just by us, but dozens and dozens and dozens of people. Javier was one of our international reviewers, providing feedback right around the world. Internacionales y que dan su opinión en todo el So mundo. to accelerate action on health and equity, Acelerar la acción we need to sobre la develop salud y la and equidad, implement tenemos better que tools and desarrollar y poner en processes. marcha mejores herramientas y procesos. This will help. Esto This ayudará, report, este informe ayudará. it's got 4 volumes, Está compuesto por 4 a volúmenes, summary, un resumen, theoretical background, el contexto teórico, what to do on Monday morning, qué hay que hacer practical, el lunes what por to la do, mañana, o sea, una and parte then there's muy práctica. a case study, Y luego hay un a estudio de series of case caso. studies, Bueno, hay 16 varios. case studies. De hecho, son 16 estudios de caso, concretamente. So health literacy Así que thinking la to develop health and alfabetización equity. en salud siempre se centra o piensa desarrollar la salud y la The equidad. NCD, or non-communicable disease Las health literacy NTs, dilemma, las enfermedades no transmisibles, son there's a real un dilema disconnect between de people's alfabetización en salud, porque experiences hay una desconexión real of, entre las and beliefs and experiencias attitudes de las personas, about disease risk las factors creencias y las and the actitudes determinants of en disease. torno a los factores de riesgo de enfermedad y los So determinantes people de la can enfermedad. just be De modo que having a life, las personas pueden as I mentioned estar earlier. Person suddenly turns up at the emergency como he department. dicho antes, de repente Before that, se ven they were just inmersas en being una a situación en family la que person, tienen que ir a and urgencias. suddenly something A lo happens, mejor alguien de la familia de repente and they're at the emergency ha department. pasado algo y tienen que ir They a may not be emergencias. really aware A lo mejor that the no food that they eat is a risk se factor. dan cuenta de It's just the que food that la they eat, comida que ingieren ya es an un expression factor of de love riesgo. in their family. Solamente es la comida, caray. Es understand una Spanish expresión de people amor en la familia. Yo eat entiendo a las pork, eat pork. personas en España, por ejemplo, que comemos, A big part of your lives. hablamos, es gran parte de nuestra So the vida. whole La comida idea reúne en torno a la mesa a nuestros Not seres queridos. participating in family Así life que, by having a low Desde fat, luego, low salt, no boring diet, participaríamos igualmente en la vida familiar it si reduces tuviéramos potentially una de esas participation. dietas aburridas, sin sal, sin calorías. So many of our daily ¿A qué no? Bueno, habits pues muchas de are also nuestras part of costumbres really beautiful, diarias important parts of people's lives. y muchas de esas And here we are as health de professionals esos hábitos que telling them tienen we're going un to take some of the resultado, things they love away from them. médico, pues son parte de nuestra vida, de la sociabilidad, de cómo interactuamos con otros seres humanos. So there's a Es list decir, lo mismo de fumar, here por ejemplo. of daily Hay habits. una lista, aquí veis una lista a la izquierda de Some people costumbres see these daily diarias habits o de hábitos. Algunas personas as hacen risk este factors tipo de, that siguen cause este tipo de chronic disease. hábitos y no se dan cuenta que And puede they que take estén causándoles preventative action enfermedades crónicas y no toman ninguna medida because they preventiva. have seen the link Algunas sí, between the habits porque han visto, algunas sí toman medidas preventivas porque and han chronic conseguido ver disease. la vinculación que hay entre esos hábitos, esas Some costumbres y las enfermedades crónicas. Algunas personas lo hacen. Some people Otras may have one or many pueden tener una NCD risk factors o dos o varias enfermedades They may no end up getting transmisibles, NT, none
Y puede que al one final or many no NCTs. tengan. Bueno, perdón, no lo he traducido They see bien. Algunas de people esas around personas them puede with que tengan risk 1 o factors 2 o 3 factores de riesgo not getting para las disease. NCTs y luego a lo mejor no desarrollan ninguna o My desarrollan father una o smoked until he desarrollan was varias. 80 years old. Por ejemplo, Didn't yo he kill oído him. muchas veces la frase, mi padre Well, it did fumó kill my father, actually. hasta but los people 90 can have años y no le that mató. attitude. Él llegó a tener 90 años, por ejemplo. Eso es una actitud y una excusa. Que se They ve can't muchas see the veces. link between that Y muchas and personas these no ven el complex vínculo, el diseases. enlace que hay entre esos comportamientos The link y between una enfermedad crónica. El vínculo que hay engaging entre, in the risky behavior, risk from our perspective, digamos, seguir and un comportamiento years later, arriesgado, desde nuestra a disease. perspectiva de médicos, arriesgado, very y hard enfermedades durante many años y people años really y que to llevan understand. enfermedades no transmisibles. Y tenemos que course, entender esto mejor. Y por there's supuesto, people completely también unaware, hay personas que avoid no or reject se dan cuenta o lo saben pero lo rechazan. links between Ese daily vínculo habits, que hay entre sus costumbres lifestyle, diarias, su estilo de vida, their environment, el and entorno NCTs. y las ENTs, las enfermedades no transmisibles. But we treat everyone the same, Pero tratamos a todos realmente de la misma manera, ¿verdad? or we don't have O ways to find out what people no hay manera really de understand. saber qué es lo que las personas entienden Bit of a realmente. dilemma, I think. A que eso es un dilema. Another important concept Otro concepto importante is that health and es health literacy que la salud y are social la practices. alfabetización en salud son prácticas sociales. Most people live in La mayor parte de communal las societies. personas vive en sociedades comunitarias. So just thinking about individual health Así literacy que si pensamos is a bit en la crazy. alfabetización en salud individual, es una cosa poco realista, because ¿verdad? people Porque las are getting personas ill se and being enferman supported y around other normalmente otras personas all les the apoyan. time. Y esto ocurre todo el tiempo. in many societies. En muchas sociedades, Decisions are las always made decisiones se toman with people around them. siempre, Always. estando acompañados de otras personas. In Australia, En Australia, we are very, very individualistic. nosotros somos personas as is muy individualistas, America como en Estados and Unidos Eastern European countries. y en países Southern Europe, del or oriente, family, or communal. del oriente de Europa, o sea, del Yeah. este de Europa. So community health literacy is extremely important La everywhere, alfabetización all en the salud time. es muy, muy importante en todas When partes, people todo don't el have tiempo. Cuando that las kind of support, personas no tienen there's huge risk. apoyo, eso, bueno, supone un riesgo About muy 7 of the importante. 8 billion people in the world Hay live in communal más de societies. 7.000 millones de personas en el mundo y la mayor parte de ellas viven en sociedades comunitarias. Another tricky concept. Y otro concepto que tiene The truco. top blue line. Aquí veis la This is the línea theoretical maximum de arriba, where your program que es el has reached máximo everyone teórico and they have cuando vuestro programa ha llegado a perfect todo el recovery mundo or y han perfect tenido una recuperación perfecta, understanding, una perfect comprensión behavior. perfecta o un comportamiento perfecto. 100% of people El perfectly 100% effective. de personas Of son course it doesn't perfectamente exist. eficaces y It's efectivas. utopia. Por supuesto, esto es una utopía, esto no existe en la But realidad. when we develop programs, Pero cuando desarrollamos programas, they often look good at the start. muchas veces tienen un aspecto We get quick magnífico al wins. principio. Decimos, qué bien va a ir esto. Exciting, Es emocionante. publicity. Then we invest more time, Le damos more publicidad, money, luego invertimos we más don't get that tiempo, big, más exciting increase. dinero y no in uptake. vemos que Then there's a se plateau. mantenga esa just esa aren't gran reaching subida, Any more ese people gran really inicio que habíamos anticipado y que not habíamos visto al especially principio, que va adquiriéndose una effective. especie de meseta, va quedándose estancado y vamos viendo cómo la eficacia cada vez It's a one es size menor. fits all approach. Most of what we do. Sería el enfoque de lo que le sirve a uno It's le really sirve a tricky. todos. Different people,
Y esto presenta different needs, muchos desafíos, clinically, distintas in personas, public health. distintas It's really necesidades. difficult. En la salud pública es muy típico. We think we can use a health literacy Pensamos approach que to podemos improve utilizar un enfoque de programs designed alfabetización en salud for Mr. and para, Mrs. Average, mejorar el diseño de programas para, por ejemplo, una edad concreta. but we really need to develop Pero tailored tenemos health literacy informed que strategies desarrollar that estrategias build on strengths-based medida, approaches informed personalizadas by people's needs and preferences. que estén basadas en la información que nos proporcionan las personas que For those tienen people necesidad. we're not reaching A esas personas a las que no llegamos, to be effective, we have to para understand ser eficaces, tenemos much, que much more entender about them. mucho mejor su And contexto, health literacy is a process sus to guide necesidades, us sus around. preferencias, su forma de vida. Y la alfabetización en salud justamente es una pata So de to help us este look at this, enfoque. Para ayudarnos where in a the system comprenderlo we mejor, lose people, estamos we've en un developed sistema something en el called que the Health hemos Literacy venido perdiendo Responsiveness personas Matrix. y hemos desarrollado, por tanto, esta matriz de This is receptividad o de from capacidad where de people respuesta enter the system de la alfabetización en salud. through to Aquí where es people donde vemos que have las personas entran en el all sistema their y aquí care needs met. vemos then también cuando fully se participate. satisfacen sus necesidades y participan We lose plenamente. people along the way. Perdemos personas a lo largo de este camino. When a person Cuando una enters the persona system, entra en el sistema, they may actually not even tal enter. vez ni siquiera They may be entra unaware como tal en el sistema, porque puede que lo of haga services or approaches. sin conocer los servicios o los enfoques que se utilizan. Then Estamos they may hablando not de personas be en la accepted comunidad into that particular con service. factores de riesgo para desarrollar When they enemas. receive a Y service, luego estas personas son aceptadas may en not el fit them servicio, very well, reciben un servicio, hard to find a lo all kinds of mejor things, les cuesta and stop them encontrar fully participating. distintos servicios, distintas ramas de servicios que necesitan y esto puede hacer que dejen de participar, que ya no quieran seguir They may participando. participate in Consideran que es relevant inútil. programs or services, Luego a lo mejor but puede que participen There may en not be something programas relevant y to o them. servicios importantes, pero a lo mejor no son importantes para they ellos. may have new needs, Puede que también surjan complex nuevas needs, necesidades and o the tengan service necesidades muy fails to complejas respond y el servicio no esté respondiendo to these needs and they adecuadamente drop a out. estas necesidades, con lo cual también se salen del sistema. Very few people perhaps Y get to luego, the end. muy pocas personas, Less muy and less pocas, people a lo get to the mejor end. llegan al final, cada vez They menos de hecho, fully understand, donde engage. comprenden perfectamente los in service. servicios y se implican con esos servicios. Little note here. Tengo una The notita worse aquí. a healthcare system performs, the Lo higher a peor person's health literacy needs to be. Cuanto peor sea un sistema de salud, más Maybe it's okay for us here. necesidades Most of us are veremos que health presentan professionals las or personas. education, Será, well-resourced. por ejemplo, personas que tengan un But for nivel most educativo alto o que tengan un alto poder económico. It's Seguramente difficult. serán esas personas las que lleguen a beneficiarse mejor. Of course, de people estos with sistemas lower de systemic salud. status Y will find it esto, por more supuesto, difficult to get through that hace system. que estas personas que no tienen ese nivel educativo o So health literacy económico cada is vez very tengan much más an dificultades equity para issue. acceder al sistema, con lo cual la cuestión de la alfabetización en salud crea desigualdad. So back to the report, Por tanto, es un problema de igualdad. volume 3, El volumen 3, hablando del manual, we're recommending se centra en una 5 serie de actions. recomendaciones, de 5 acciones concretamente. the first La is primera for a country to implica que prepare un país se prepare for national health literacy development and responsiveness. para el desarrollo y la capacidad de respuesta de Come la to your own understanding alfabetización en what salud, health literacy really is. para que se entiendan cada vez mejor qué Come to es understand la in your own alfabetización en setting salud, para que who's missing se out. entienda también qué es lo que falta en Build su your contexto, teams. para que construya eso que hace falta. Then at the second level, El segundo nivel actively build health literacy through implica 3 streams of work. una construcción concreta, específica Build de health sistemas literacy de salud responsive que systems, respondan
Number 2. en la alfabetización en Number salud. 3, El número 3 build community health literacy. sería la construcción de la Number 4, alfabetización en salud target priority comunitaria. groups. El número 4 sería Priority dirigirnos groups is where a los we know grupos there's prioritarios, particular es decir, groups donde sabemos you're los not being grupos que effective with sabemos que en los que and no not hay una reaching many eficacia y que no se está llegando And this a has mucha been the gente. strategic approach Este sería el enfoque of your estratégico public health department en through nuestros SRE departamentos de salud and pública, HEVIA, focusing on stroke, centrándonos, por a ejemplo, national health literacy en demonstration project, derrames, por decir algo. one of about 20 now. Y de hecho hay como unos 20 programas en el mundo que se dedican a esto, nada más. And the fifth one is to integrate health La literacy quinta at the pata, national o level área de through acción sería the local level. integrar la alfabetización en salud a nivel nacional a Sounds través simple. de los niveles locales. The report has a lot of details of how this can be done Parece sencillo. in a practical way. Vamos a ver cómo se puede hacer de una manera práctica. Part of our experience Parte de is nuestra through experiencia people using our es tools. Gracias. Ahora es cuando las These personas are utilizan nuestras some of the herramientas. 600 Aquí vemos algunos de los studies using our 600 health literacy questionnaire. estudios que están utilizando nuestro cuestionario sobre alfabetización en Drill salud. down a bit to Europe. Vamos a and we see centrarnos en Europa solamente y vemos HLQ, the health literacy questionnaire, el cuestionario is being translated HLQ, que es el cuestionario sobre by our alfabetización great en colleague salud, Dolores que at University Dolores of Juviñá Verona. de la Universidad de Gerona ha And traducido the muy digital health amablemente. literacy Y questionnaire luego el cuestionario digital translated que and culturally adapted, of course, traducido y adaptado también, por supuesto, by Prof. Julia la profesora Méndez. María Hernández y Encuentra. So this work is ongoing, Este and trabajo a tool, ahora mismo these está tools will be disponible, available está for any teniendo lugar groups in y Spain, está disponible para cualquier grupo Spanish-speaking en countries. España y en los países hispanoparlantes. The demonstration projects in various forms Proyectos are de in different parts of the demostración world, en distintas formas, en distintas partes giving del us mundo. donde even ven more las marcas. experience of what works Y aquí vemos under what una circumstances mayor experiencia and why. y más información sobre qué está Always, funcionando en cada sitio. Y we de qué know we manera. need to adapt Sabemos it que tenemos que adaptarlo to local culture a la cultura local siempre and local y a las circumstances. circunstancias locales, al contexto. Perhaps just as Estos important son los proyectos de la OMS is that it's going to be locally owned. realmente es tan importante In igualmente running que, a 2-day masterclass with SRE, que and los países the destinatarios sean It's a bit empoderados, traumatic. sean dueños y titulares de estos they took proyectos. over. Porque si no, They muchas got up and veces started lo ven running como algo my extraño. masterclass Yo recuerdo que empecé a ejecutar mi because they propia had, clase de yes, we máster. understand this. We can En un do momento this. en el que un país me dice, sí, was lo fantastic. entiendo, me puedo encargar de ello. Eso es fantástico, porque So es there's local cuando adaption se apropian de ello. and local ownership. Y eso implica que hay una titularidad So many propia, programs local, y una we adaptación implement local. Entonces, Doing it to another culture lo or another setting. mejor es justamente cuando se So our pone en marcha y se health literacy adapta approach a las circunstancias locales. is de about cada sitio. providing Se trata principles de and proveer o de tools aportar to do principios co-design, y herramientas para hacer embracing un diseño conjunto, local wisdom. pero a la vez incluyendo la sabiduría local. There's 16 También case studies in hay this report. 16 estudios de caso en este informe. First one I show here is from El Portugal. We primero have one of que the muestro aquí Portuguese es leaders here in the de audience today. Portugal, y de hecho entre nuestro público de hoy hay Ghana. algunos líderes portugueses también en Ghana. We have projects Tenemos led by France. proyectos This is a digital one dirigidos por in French Francia. Reunion. Este es uno que se está llevando a And cabo en the la Denmark isla de la project. Reunión francesa. Luego también hay un proyecto danés. And your new project starting here Y hay is otro que está moving empezando along very quickly, actually, aquí, que de quicker hecho than se está any project desarrollando I've been involved in muy previously. rápido. De So hecho, es exciting. el más rápido de todos los que en los que he So this is participado. Ophelia, Emocionante. optimizing Esta es health literacy and Ophelia, access. que viene a decir So we use optimizar health la literacy alfabetización thinking en salud y el acceso.
o to la connect alfabetización y el people acceso a at salud. all levels of the El system objetivo es conectar a personas a todos los niveles del in sistema community co-design, en un diseño conjunto en la local comunidad, prioritisation con una priorización local and implementation y una puesta en marcha of locally designed de fit for las purpose solutions. soluciones diseñadas a nivel local y adecuadas para ese contexto local. We have 8 principles. Tenemos 8 principios. We can't give you No a step-by-step podemos step daros un paso a paso, process un proceso to implement. paso a paso tan gradual para implementar because your context is different. Estos principios, Your porque stakeholders vuestro are contexto es different. diferente, vuestras partes interesadas way you son think diferentes, la is forma different. como pensáis es diferente. Your patient populations are Vuestras different. poblaciones de pacientes son diferentes también. So it has to be a Así strongly que principle-based tiene que ser approach, un enfoque muy and you've got basado to en do it principios your way. y tenemos I que must admit, I've hacerlo never seen de la a group mejor manera. do it their way so early by taking over the first training program. También vamos a ver So that's a great thing. el primer programa I que won't go se through these in puede detail, poner en marcha. Vamos a verlo en detalle. but it's absolutely key. Pero That eso you es have local clave. ownership, En you're la seeking titularidad it to be local outcomes. siempre estamos buscando based. resultados. We have 3 phases. Tenemos 3 fases. I won't go through these in No detail, voy a entrar en detalle, but keep in mind pero the recordad inputs is people's health literacy los and puntos de their entrada, digital los health insumos, literacy que son la to alfabetización ensure en salud we y la understand alfabetización people's digital needs. en salud, para garantizar que We entendamos have cuáles son las a necesidades de process las to personas. identify Tenemos un the proceso que strengths and identifica needs and action las ideas necesidades y los puntos fuertes from your community. de nuestra comunidad. A key thing here Algo clave aquí is your local innovation. es la innovación local. Across your communities, there's En already nuestras comunidades, really effective Esto también programs, son programas amazing muy eficaces, muy clinicians, efectivos, con condiciones magníficas really y innovative and muy effective innovadores community members. y con miembros Our feeling is about muy también what is the innovadores y local activos, wisdom already? que What ya already works? saben cuál es la sabiduría local. So los many conocimientos attempts locales. Así que for transformation hay muchos is intentos about de transformación parachuting in something from some other country vienen a resumirse or even en another state. La puesta en marcha This is en about otro local país o en otro co-design. estado. Se trata de diseño conjunto, pero local. In phase 2, En la fase 2, estaríamos hablando there's a primero de lot la of fase 1, ahora la fase selecting, 2, planning, que trata de la deciding selección, en la what really is planificación, needed and el wanted diseño de lo and que implementable here. es necesario y de lo que se puede Lots poner of en marcha aquí. testing and refining. Hay que probar mucho y refinar Why mucho. implement something until you're ¿Por really qué sure it's implementable? No debemos poner nada en marcha hasta que no estamos seguros And then there's que an implementation se and puede poner en evaluation. marcha. Y, bueno, pues esa implementación The tiene que manual will be trabajarse también. available Puede online que next week, we expect. Trying to get it ready for tener today, todo but esto sorry, listo it's nearly here. la próxima semana. Moving on to e-health literacy now. Y vamos ahora ya Just a read this lo que out. es la alfabetización An en individual's salud. ability to digital. search for, successfully access, comprehend, Y así primero and tenemos que appraise tener desired una health information comprensión. Vamos a from hablar, si electronic hablamos de la sources. alfabetización en salud, estamos and then to use such information hablando de la capacidad de una to persona attempt para to buscar, address a tener particular acceso health problem. con éxito, comprender y a la vez apropiarse de This is from la 2006 información from de salud Norman and deseada Skinner. a partir de recursos electrónicos o de fuentes And it's a bit electrónicas. outdated. Y después utilizar esa información Web para 2 intentar now. abordar un problema de salud. Digital concreto. systems are much more Los dynamic. sistemas digitales son mucho But más I want to dinámicos, show you something else. pero So we've developed a model
Así que co-led hemos by desarrollado el an modelo amazing team at Copenhagen University. con la ayuda del equipo de la Universidad de Copenhague. The way in which we develop our tools, La forma como we desarrollamos start with an nuestras open brainstorming session in response to herramientas something es con una tormenta de ideas really tangible. en respuesta a algo realmente tangible. A lot of academic research, we give complex Y por eso, Ideas después de mucha investigación, to hemos community conseguido members. tener We ask something like, ideas que han venido what de do los you miembros need? de la comunidad. What do I need? Y vemos qué es lo que Mostly I want to be necesitamos. left alone by you. Y bueno, pues obviamente no So we vamos a ask hacer solos. broad questions like this. Thinking about citizens' Y experience si hablamos and trying to look after their health, de la or the health of their experiencia family, de los ciudadanos, what does a ciudadanos, person need to be able pensamos en lo que una to persona do necesita in order para ser to capaz use de digital services? utilizar los servicios digitales? We have a long discussion Hemos tenido about un debate what this bastante statement really largo means. con respecto a esto. Then community members Y los miembros de la and comunidad practitioners y las personas and los technologists profesionales y los come up with tecnólogos ideas. han What venido does a person need? pues Then proporcionando ideas. the ¿Qué community es lo que members necesita una organize persona? those Y ideas los into miembros de la different comunidad han venido organizando esas like ideas ideas. They en do that. ideas diferentes. Not us. Ellos hacen eso, no We nosotros. try to be Nosotros in the intentamos background, estar siempre observers, como detrás, ¿no? allowing Somos observadores the community's deep knowledge que permiten to be at the front que all the time, haya un conocimiento más putting profundo our en la comunidad, biases intentando evitar as los much as possible. sesgos en la medida de lo posible. In addition to Además face-to-face workshops de los talleres presenciales, in Denmark en Dinamarca y England. en Inglaterra, we did e-consultation también realizamos una on that serie de seeding statement consultas in 22 electrónicas countries, en 22 países including acerca de los Here, modelos de Spain. alfabetización en salud, incluyendo aquí en España. this is what came up with globally. Y a nivel global, estos son los resultados. Users' capability. La capacidad de los usuarios. Number one, ability to Número process 1, information. capacidad de procesar información. Number two, Número engagement dos, in own health. Comprometerse Number con three, la salud ability to electrónica actively engage with digital services. y su propia salud, perdón. Y luego, número 3, capacidad a de group that's procesar about información. trust and Y motivation. luego hay otro grupo, por ejemplo, que se refiere a la confianza y la motivación. Number four, El número 4 feel safe and in sería control. sentirse seguro y con control Number sobre las five, cosas. El número 5 sería motivated to engage with digital sentirse services. motivado para implicarse y comprometerse con los servicios digitales. Then the third group Y is luego el tercer experiences grupo, in digital services. Son las experiencias de los servicios digitales. 6, access to digital Seis services that work. sería el acceso a servicios digitales que funcionan. 7, El 7.7 sería digital services that servicios suit digitales individuals' que needs. se adaptan a las necesidades individuales. This is intended to Y el these 7 different objetivo things de capture the estos full 7 experience puntos es captar and toda la challenges experiencia y and todos los strengths retos y los that a puntos person might fuertes have. que puede tener una persona. Any one of these could be Cualquiera de the ellos podría major ser el punto más bottleneck, importante, el cuello de botella más thing that importante, just stops people que from puede engaging. que haga que las personas Or no two se of them could be. impliquen. O dos. Or they may podría have ser. particular O strengths puede in ser some of these, también que haya puntos fuertes, particulares y concretos which en means algunos they de can get ellos, all their health lo needs cual met. significa que todas las necesidades en materia de salud están cubiertas. So I'm outlining here Así que the strengths-based approach. estoy desarrollando ese enfoque basado Typically, we're looking en los for puntos fuertes. The problems that people Es have, típico de, por and ejemplo, trying a to la fix hora de those problems. intentar arreglar o solucionar los problemas que puedan tener We las don't personas, typically really carefully que map pueda tener la what are gente. people's strengths
Normalmente and building on those. intentamos identificar los puntos fuertes de una persona. Intervention development science for health and equity Por ejemplo, con has respecto to a take la a salud y la strengths-based equidad, approach. tiene que tener un very enfoque detailed. centrado, además muy detallado, centrado en los puntos fuertes. I won't go through in detail No voy a what entrar each en of the detalle. dimensions in there, Aquí vemos but the names give you a very good sense. I hope. nombres que nos dan un sentido muy bueno, una buena representación de lo This que is buscamos. published. Los escritores de esa alfabetización de salud. There's a QR code there to get access to the paper if you Y wish. vemos también un trabajo, un paper, traducido And this por is la what's profesora being Tania translated Hernández, currently by que Eulalia. encuentra, o que está siendo traducido por ella ahora mismo. So, También tienen el what enlace is an en la parte effective inferior para intervention poder or innovation? acceder a ese trabajo. That's a Nos big question. preguntamos cuál sería un caso de intervención o de innovación eficaz. ¿Qué sería una intervención o una innovación eficaz? ¿O cómo sería? There's a lot of models out there. Hay muchos modelos por ahí. This is a short list. Y aquí, bueno, la lista está de hecho muy breve. The predictive models Los give us modelos little bits of information predictivos nos dan pequeños relevant to trocitos de some people, información que pueden ser importantes but not all people. para algunas personas, pero no para todas las personas. Different academics have their favorite model. Distintas personas que trabajan en el mundo académico pues pueden tener And it's their favorite preferencias sobre un because they're modelo más comfortable que with it. otro y Their professor en used it in the general past. se han It's venido currently utilizando en sexy. el pasado, algunos han sido sexy, But there's no right or wrong model. pero no podemos decir que haya un modelo bueno o uno All malo. models are wrong. Todos Some are useful. todos se equivocan, algunos son útiles, All models are wrong. Some are useful. todos se equivocan, algunos son útiles. We need to use the right model Tenemos que utilizar el modelo or lots of adecuado models at once. o muchos modelos, una Because diversidad de modelos a la vez, Everyone has porque different needs at cada different persona times. tiene distintas necesidades en distintos momentos. All the models, Todos los all modelos their ideas are relevant to different people ideas at different son times. importantes para distintas personas y en distintos momentos. So, De To modo understand que para behavior, entender el comportamiento, I guess supongo individuals can have que las personas hundreds and hundreds of different pueden tener cientos y nuances cientos with their de behavior. matices en sus comportamientos. In this particular model En here, este modelo en concreto, que ven aquí, there's a match between what hay a person might una have correspondencia entre lo que una persona puede tener and what they need y lo que for necesita behavior change para que se haga un cambio, se practique un cambio en su across comportamiento many areas. y que abarca muchas áreas. Sometimes there's a mismatch. A veces no hay una correspondencia adecuada. Some people have Algunas personas plenty of pueden knowledge tener mucho conocimiento and we try to give them more knowledge. y les intentamos dar already have más enough conocimiento cuando ya tienen suficiente. Most people know they should stop smoking. Muchas personas, o la mayor parte de las That's not personas, their saben problem. que no deben fumar o que deben dejar de fumar. Ese no es el problema. But some people Pero algunas perhaps don't personas have a enough lo mejor confidence, no tienen self-efficacy, suficiente confianza but they've got enough beliefs. o tienen una confianza, pero no unas Again, creencias, suficiente creencia. We have a problem with one size De fits all nuevo thinking. tenemos el problema con esa idea o ese pensamiento de que una solución es universal para todo el mundo. It's our job to understand Y the patterns of nos gaps corresponde a nosotros that people have in the entender community. los patrones que pueden tener las personas en la If comunidad we want to build para effective interventions, comportarse de una manera o de otra. Si queremos construir intervenciones eficaces. who doesn't like numbers?
¿A quién no le gustan los números? Anyone in the audience don't like numbers? ¿A alguien del público no le gustan los números? Well, Bueno, what we have here lo que tenemos aquí is 12 different groups son 12 grupos of diferentes people de personas with different patterns con distintos patrones of strengths que incluyen and puntos challenges fuertes, retos in relation to en relación the Digital Health Literacy Questionnaire. con el cuestionario de alfabetización en salud. Some people are pretty strong on all of them. Some Algunas groups. personas o grupos son muy fuertes en algunos de Other ellos. groups have high on Otros some and grupos low on pueden others. dar muy alto en Some algunos, people are struggling bajo en on them otros. all. Algunas personas están luchando con todos esos puntos. Often when we build Y a interventions, menudo cuando creamos we have intervenciones no idea no tenemos ni of idea what people need de cuáles son las necesidades de las personas. to have them De enabled, qué necesitan para empowered que puedan to tener use ese digital intervention. empoderamiento para acceder a las intervenciones digitales. Interesting, isn't it? ¿A qué es interesante? Well, I think it's interesting. Yo al menos creo que lo es. This becomes incredibly powerful for Y a really esto, exciting reason. de hecho, cada vez tiene más importancia por diversos motivos. We administered the Health Literacy Questionnaire Nosotros and this questionnaire, the Digital Health Literacy dimos el Questionnaire, to cuestionario 1,000 people sobre alfabetización, community el cuestionario digital sobre alfabetización. where the en salud a cientos de Australian personas, personally held, a personally controlled unas electronic 1000 record personas, was de being hecho, en introduced. la comunidad en la que This is se what había we call introducido el registro My Health Record. electrónico de control de la salud Every en person Australia. in Lo que Australia llamamos My Health Record, ese es el nombre was en inglés, issued el registro de salud. their own A personally cada held record. persona se le otorga un registro sanitario With an opt-out. con You could la not have one if you posibilidad de actively no said optar to the a government, él I don't si want le one. dices activamente al gobierno, no quiero tener un registro. Existe esa posibilidad. We did this Lo hicimos to advise the Para Australian agency dar on asesoramiento implementation strategy. a las agencias australianas de salud sobre la estrategia de puesta en marcha o de aplicación. Each of these groups Cada uno de estos grupos can be represented in a narrative, puede a representar, little story. gracias a una narrativa, una pequeña historia. In digital En technology, la tecnología digital, user experience la field, experiencia, el campo de la experiencia they're called del personas. usuario es muy importante. The big tech Y companies, las grandes empresas develop tecnológicas 4 or 5 han venido desarrollando 4 o 5 so they design diseños technical distintos solution donde han creado to una match those solución 4 or 5 tecnológica personas. para poder intentar hacerlo corresponder The con difference here, esas 4 o 5, this is digamos, tipos de population-based, personas. Este evidence-based, cuestionario está basado en la población, en evidencias related to people, groups of people, y también particular needs. intenta vincularse con las necesidades particulares de grupos de We will personas. Todo esto build aparece en la narrativa. 5, 10, 15 Nosotros todos personas construimos como unos to understand 14, the 15 personalidades para entender community. a toda la comunidad, toda en su diversidad. Then more magic happens when Y la magia tiene lugar cuando we go to community members vamos and a ask los them, miembros de una comunidad y les preguntamos, do you recognize Janine in your community? ¿reconocéis a Do you Janine know any en vuestra people like comunidad? Janine? A la gente le encanta Janine, es la chica cuya historia vemos We aquí ask en the azul. same of Y le the doctors, hacemos la misma pregunta a los physiotherapists. médicos, a los fisioterapeutas, por ejemplo, the community health workers, a los trabajadores comunitarios all key stakeholders Exacto. relevant. o a todas las partes interesadas Then we ask, importantes en este caso. Y les what preguntamos strategies could be qué used to help this estrategia individual? podría utilizarse para, o estrategias podrían utilizarse para ayudar a esta persona, a Jean. This could be someone just like Janine. Pueden ser alguien sencillamente como Jani o Ginny, And Janine will tell us y ella nos dirá
what she did. Lo que ella hizo, lo que consiguió hacer, qué pasos dio. And all the healthcare professionals Y todos los who treated profesionales de la Janines salud han tratado will provide a their ideas, Ginis their local con wisdom. sus propias ideas, con esa sabiduría local a la que hacíamos referencia antes. Then we ask Y if there are luego lots of people preguntamos que si like this hubiera in your muchas personas setting, como your esta community, en tu comunidad, en tu entorno, what could health services ¿qué or community podrían organizations do to improve outcomes for these las people? organizaciones comunitarias para mejorar We la collect salud de estas magic. personas? Perdón. Hundreds of ideas Y con eso from the recopilamos community cientos de ideas de la that are already comunidad working or could work que ya están funcionando, que podrían at the funcionar individual and the system level. a nivel individual o de Hundreds and sistema. hundreds of ideas. Cientos y cientos de ideas. Then we organize them often into Y luego las organizamos what changes do we need to do en los to enable cambios to happen que tenía que haber para que in pudieran individuals, llevarse a la realidad, in people's community, tanto en in what personas staff do individuales every como day, en la comunidad, ideas and que in podrían organizations. ponerse en marcha todos los días y también en las Some organizaciones. organizations are really good. They're doing good Algunas stuff already. organizaciones realmente son muy buenas en ello y tienen personal dedicado a ello. Some clinicians are amazing. But no one's ever asked them, how do you achieve Algunas outcomes? organizaciones son impresionantes, on a daily pero basis like that? nadie les pregunta cómo lo lográis a diario. We used all these data Usamos todos estos datos to understand the full para entender experience toda la of the use of the experiencia My Health record in Australia. del uso de My Health Record, o sea, mi registro de salud o mi registro sanitario en Australia. Getting a very clear picture Así, of the pre-existing conseguimos situation tener una imagen muy clara de people are la in. situación ya existente, preexistente, What was de las their personas. experience at the initial contact? También cuál ha sido la experiencia en el contacto inicial. Then their introductory experiences. Las experiencias primeras People que han revealed tenido. Las personas their own questions about revelaron, engagement. Hicieron sus What's in it propias for me? preguntas acerca de esta implicación o compromiso. Then their ¿Qué me va actual ¿De experiences qué me of voy a using it, beneficiar? ¿Cómo me voy a beneficiar de ello? ¿Qué experiencia voy a and tener? then details of actually getting Y the luego, benefit. muchos detalles sobre las personas que han conseguido beneficiarse. So con this ello. is advice Así que around todo esto implementation. supone un asesoramiento acerca de la puesta Imagine en marcha if de la you did this aplicación. sort of mapping Imaginaos que tuvierais esta especie de cartografía before you engaged antes the de digital technology companies. entrar en contacto o de implicar a las empresas tecnológicas. Imagine your o digital technology digitales. companies, your policymakers Y de had también to design interesar something a los to legisladores a meet the quienes needs of realizan las your políticas. community. Imaginaos poder presentar toda esa información con las necesidades de vuestra This is the comunidad como main un producto purpose of Ophelia. completo. Y este es el objetivo más importante de Ofelia. We see very, very strong patterns between Vemos people's patrones muy digital health importantes o literacy muy fuertes entre las personas que tienen alfabetización digital en salud and their engagement y su implicación technologies, con las digital health record. tecnologías y con el registro Really digital de strong salud. patterns. Realmente vemos que hay un paralelismo. As a epidemiologist, Como this is really exciting. epidemiólogo, esto me It means a emociona lot to me. y significa mucho para mí. We published this just last month. Publicamos esto el mes pasado. Really este strong artículo, effect sizes. y que ha tenido un impacto fuerte, grande. The use El uso of the EHLQ, del it can provide los usos de insight into the maturity of a country's digital alfabetización digital en services. salud puede tener un impacto y da una perspectiva. acerca de la Evaluation of madurez interventions.
de los servicios digitales del país. Implementation and También aporta adoption una evaluación de las of digital health intervenciones, services. así como un poco el camino a seguir en la puesta en Why marcha y digital adopción de los services servicios implementations sanitarios work or digitales. fail? ¿Por qué funcionan? O It's fallan for community and estos population servicios surveys. sanitarios digitales. También se A centra framework en los cuestionarios de población y los cuestionarios to support the commissioning comunitarios. and purchasing of products or Implica services. o da un marco que Imagine podría if governments apoyar required la adquisición de productos o servicios service así como, providers eh, to provide evidence las that they were going to meet peticiones de productos o these servicios. e-health Aporta literacy needs of the evidencias, population. aporta pruebas sobre las necesidades different de la companies would be población, de modo que las distintas putting in their empresas bids, tecnológicas pueden pitches, ir mejorando, providing evidence that will be proporcionando ensuring evidencia y garantizando program por tanto, is effective que and el equitable. programa Imagine es that as a efectivo, criteria e igualitario, or commissioning. equitativo. Imaginaos eso. And of course, Y por supuesto, the e-Ophelia is about whole of community co-design. Ofelia, o sea, Ofelia electrónico, trata de la comunidad. La comunidad en el centro de todo ello. We've also built something called the También hemos multidimensional construido lo que llamamos readiness and enablement el index índice for health de technology. capacidad de respuesta y de This combines the posibilitación e-HLQ, multidimensional the e-health literacy para la questionnaire, tecnología de la the health salud. literacy questionnaire. Es una herramienta para medir la capacidad And de another respuesta tool de we developed receptividad years ago, de la the Health Education Impact Questionnaire, las tecnologías which is digitales de la used salud. very widely Y to evaluate the programa se ha effectiveness estado of health utilizando education programs, con mucha amplitud including here in Spain. y evalúa también la eficacia de dichos programas, incluyendo aquí en España. I won't go through this in detail, No voy a entrar en detalle en este but it's a way to documento, understand pero the esta es una readiness, forma de entender the la ability capacidad of an de organization respuesta, la to capacidad de la really meet the organización needs de satisfacer las necesidades of realmente users and de potential los users. usuarios y los usuarios potenciales también. About an individual's ability, También trata de la capacidad de their las emotional personas, state, de su estado emocional, about the responsiveness de of the la technology. receptividad ante la tecnología y la capacidad de respuesta de esa misma We tecnología. just finished a study on Acabamos de terminar irritable el bowel syndrome in Denmark en Dinamarca and why people use con or conclusiones don't use sobre digital questionnaires, las personas utilizan o no utilizan which are cuestionarios very digitales. widespread there. Y podemos decir que hay una enorme Mental variedad de health respuestas. was much more predictive than por ejemplo, e-health es literacy. más predictiva que la You alfabetización cannot ever digital. forget about people's No mental olvidemos health if they have chronic conditions. la salud mental de las personas si tienen enfermedades crónicas. I shouldn't say that it's obvious. No It's debería obvious, isn't decir que es obvio, pero aquí lo When es. do we systematically include it? Cuando sistemáticamente nos olvidamos de ella. De la So a salud slide mental. from before, Así que for esta people es to get la through diapositiva de antes, ¿os and acordáis? use our services Para que fully, las personas there's a lot utilicen against them. nuestros servicios. Hemos visto que hay mucho en contra de que las personas utilicen nuestros But we servicios. can Muchas piedras en el understand camino. Pero the reasons podemos why people drop entender out los motivos por los que las along the care personas pathways. salen del sistema o abandonan a lo We have the largo technology to de este find itinerario. out. Tenemos la tecnología para saber las respuestas, para We conocer need to todo esto design en detalle. the system so Tenemos que anyone diseñar los can get sistemas appropriate de modo and optimal care. que todo el mundo tenga acceso y pueda obtener una We atención have a big médica problem, though. óptima. No tiene que haber problemas, We have a big problem because pero los most tenemos. Tenemos un gran problema porque la mayor parte of what we do de lo que is top hacemos down. es de arriba hacia abajo. Centralized policy decision making processes. Los procesos centralizados de toma de decisiones, por ejemplo. Our governments Nuestros are gobiernos really very distant
muy distantes from diverse communities. de diversas comunidades. Leadership and evidence-based improvements El can liderazgo y protect las mejoras basadas en community evidencias from known harms pueden proteger a la comunidad and implement de known daños benefits. conocidos y también pueden, Folic mejorar, acid pueden in poner bread, en marcha water beneficios safety, conocidos. La seguridad hídrica, seatbelts. por ejemplo, la seguridad alimentaria. Easy to do those sort of things. Todo esto Well, es not easy. relativamente fácil de hacer. Bueno, fácil no, pero ya me entienden. There's tremendous potential for Hay universal benefits. potencial tremendo para los beneficios But community universales. engagement often can be Pero low. la implicación comunitaria a menudo puede Many ser things are baja. hard to implement Muchas cosas es because difícil the government aplicarlas agencies porque didn't las really understand agencias gubernamentales no han comprendido clinical practice, bien community la health. práctica clínica o la salud comunitaria. The grassroots programs Las have their own programas de problems, of base course. pueden también plantear problemas, They can be transformational. pueden ser There transformadores, can be enormous participation, pueden particular incluir groups. una participación enorme de algunos grupos concretos, but often pero a menudo community-based programs los programas basados en fragmented, la comunidad están fragmentados, uncoordinated, no están bien coordinados, not representative. no son They representativos could be represented by a particular o interest group, pueden ser representativos solo para And un grupo often profoundly disconnected y muchas from the veces policy están process. muy desconectados de los procesos políticos. Community activism and advocacy can lead to El mobilization activismo of resources comunitario y la incidencia can change política policy pueden movilizar recursos, and can generate pueden much cambiar needed las change. políticas y pueden generar el cambio, ese cambio tan But necesario. of course, the governance is Por distilled supuesto, from la diverse communities. gobernanza está a mucha distancia de las There is a middle way. diversas comunidades, pero hay una forma, un camino intermedio. We need to take Tenemos que a top-down and a bottom-up approach. abordar un enfoque de abajo hacia arriba When there's a y de coordinated arriba hacia abajo. bottom- Cuando hay Top-down, bottom-up approach, un enfoque de we arriba can hacia have abajo, governance coherence puede haber between una the coherencia community's needs de gobernanza entre las and necesidades de la implementation comunidad capability y la capacidad de implementación and with the political imperatives. y con también Down below, we can have coordinated and meaningful engagement político y luego and de abajo hacia implementation abajo, across de abajo diverse hacia arriba, communities, también podemos not just the easy to reach tener una mayor communities, Mr. and Mrs. Average. implicación más significativa, más coordinada y una Then we can puesta have en policy marcha and en programs distintas matched comunidades. to what the community needs. Luego también wants podemos and can conseguir que las políticas y los programas So that's the digital correspondan health program, con las necesidades de la to comunidad the digital health lo que development decía, program, y con lo que se puede poner which en we're marcha. advocating and supporting Tiene que haber esa Serenity coordinación in developing here. entre el apoyo y la defensa de los programas y A la whole range necesidad, of las tools are available. necesidades de las comunidades. Hay todo un rango And de this is where we herramientas want que to se get. pueden, toda una variedad de herramientas que se pueden poner en marcha para conseguirlo. Y aquí vemos If a person in the community with que si tenemos NCDs una or persona en other la risk comunidad factors, con una INT o con factores de riesgo para we need to design the system so tenemos que anyone diseñar el sistema can de get modo que appropriate or cualquier optimal care, persona pueda conseguir so we don't lose them through the system. atención adecuada y óptima. Thank you. Así que con eso termino mi ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Necesitar para Richard, porque ahora pasaremos con el turno de preguntas. Bueno, yo ya había oído esto y ha sido bastante intenso. Me imagino que no sé cómo Javier está al mando de la parte del turno de preguntas. Lo único que le vamos a facilitar a Richard para que nos pueda entender. Sí. My Spanish is terrible. Mi español es terrible.
No sé si, mientras esperamos a ver si la parte del chat ha habido alguna pregunta, no sé si en la sala ahora mismo hay gente que quisiera hacer alguna pregunta, alguna duda. Tenéis la oportunidad aquí única de preguntarle a un experto asesor de la Organización Mundial de la Salud. Si no, empezaremos con las del chat mientras os lo pensáis. Here to ask an advisor at the WHO. Bien, en el chat hay cerca de 130 personas conectadas y ha habido algunas preguntas que ya se han respondido, pero hay una de las primeras preguntas que ha venido, que ha formulado Pilar Blas. Pilar Blas. Yeah. So, do you hear me? Do you hear me? Hello, hello. Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Por favor, ¿podéis cambiarle el canal para que me oiga? Sí, Do you hear me? digamos, ha sido de las primeras preguntas. Pilar Blas pregunta si consideramos que la alfabetización en salud tiene varias dimensiones y abarca el contexto del individuo, ¿por qué las intervenciones y la mayoría de instrumentos de medida no lo tienen en cuenta y todavía se siguen centrándose en la alfabetización en salud funcional? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿Ofelia tiene en cuenta todo esto? Ophelia does bear this into account? The question includes why is functional health literacy the most common kind of thinking? Why are we not including habitual y no por qué? Uy, hay un acople horrible. Laura? Okay. Now, I'm not doing anything. Of course, I've forgotten the question now. Bueno, ahora ya se me ha olvidado la pregunta. Why is functional health literacy, which is just people's ability to read and understand numbers and words, why is most of health literacy involving that still? La mayor parte de la alfabetización en salud implica... Academia is very slow. Bueno, el mundo académico es muy lento. There's this big field of questionnaires or PROs or hay muchos cuestionarios o patient-reported outcome es measures. decir, las medidas de resultados de los cuestionarios de los pacientes, que son cuestionarios, And a fin de cuentas. People use them Y las personas los utilizan and choose to use them because they've used them before. y eligen hacerlo porque ya lo han used hecho them, antes, están or acostumbrados a ellos, they don't think. o porque no So piensan although we have hundreds of publications with otras formas this, de participar, aunque world tengamos travels cientos de changes publicaciones, slowly. por ahí el mundo cambia muy lentamente y concretamente Strangely, we don't have es curioso que a no culture of tenemos systematic una intervention development. cultura de desarrollo de intervenciones We don't sistemáticas have o sistemáticas. masters and PhD degrees. No tenemos Intervention development másteres scientists ni coming here. licenciaturas por la parte de la ciencia del It's desarrollo. just because Bueno, está aquí representada, pero esto tal vez es there's no real commitment solo porque or no hay drivers un in compromiso academia real o no hay to generate una fuerza impact motriz in en el mundo communities. académico para generar The ese drivers impacto. are more around publishing papers. Realmente getting las more fuerzas grants. motrices serían, o los impulsos So there son realmente needs to be escribir papers y a lot more incentive publicar en revistas to especializadas. use de gran tools and impacto. processes Así que that generate tenemos que real utilizar outcomes. procesos y for herramientas communities. que sí que ofrezcan That's resultados para a las harsh thing to comunidades. say, Y but I eso think es un poco there's duro not de a decir, pool pero creo for que effective outcomes research. no estamos recabando los resultados Exactly. más eficaces para la investigación, desgraciadamente.
No, yo creo que, no sé si os habéis animado a alguno de la sala, pero parece también más fácil que hacer preguntas a través de los medios digitales que presencialmente. Bueno, hay una pregunta que me interesa también y es, en España hay un proceso ahora, digamos, de transformación digital de los servicios sanitarios y a veces ha habido mucho debate entre personas, entre profesionales que son muy tecnófobos, o sea, que piensan que la tecnología va a alejar, que te aleja más de los pacientes y que se pierde el cara a cara. Y por otra parte, pues durante la pandemia se han utilizado mucho todos estos medios y hemos visto que también ha habido resultados positivos, ¿no? Porque permitían un acceso muy diferenciado. O sea, tiene una serie de ventajas y ahí hay profesionales que son tecnófilos, o sea, que piensan que va a mejorar mucho los servicios sanitarios. Entonces quizá, y en estos momentos en España se está haciendo una inversión importante en proyectos de salud digital que van a tratar de facilitar este acceso entre profesionales y pacientes. Mi pregunta sería un poco si podemos aprender qué lecciones aprendidas hay, por ejemplo, en Australia o en otros países que han puesto el Personal Health Record, por ejemplo, en marcha. ¿Cómo podemos tener en cuenta las necesidades de los pacientes en el diseño de los nuevos sistemas digitales? Yo creo que algo has comentado de que hay herramientas para conocer esas necesidades, pero me gustaría un poco saber, cómo estamos nosotros en una fase inicial, qué podemos aprender de esas lecciones de otros países, ¿no? That's a terrible question. Es una pregunta terrible. Terribly hard question. Muy dura, muy difícil. Much of the value of implementation, and England has a wonderful, a classic case study. Tiene un estudio de caso clásico. Hundreds of millions of pounds were wasted by poor design and implementation. Debido a un mal diseño y una mala puesta en marcha. Very few people took up the new tool 10 years ago. Esto fue hace como 10 años, pudieron beneficiarse de ello porque ni siquiera There's amazing evaluation. Actually, it's just a tragically simple evaluation. A veces hay evaluaciones masivas y podrían hacerse mucho más sencillas. La profesora Patricia Greenhog, que ahora está en Oxford. And it was simply, lo puso en marcha. Not simply, but there was many factors, but there was a lack muchos factores principal engagement en ello, pero sobre todo una falta the end user, de conexión entre el usuario final, community member, el paciente, el miembro de la comunidad, and the range of clinical teams y los distintos equipos clínicos a la hora de poner en marcha esta iniciativa. En Australia, we have extremely low uptake tenemos muy poco seguimiento personally held record. De los registros sanitarios personales. Part of the reason why it's low uptake is a lot of social media es que hay muchos medios suggesting sociales que privacy concerns, sugieren errors. Que hay inquietudes respecto a posibles errores. But these privacy and error concerns are really, really preocupaciones sobre errores, there's much higher frequency of getting run over by a car. Hay mucha mayor frecuencia de also, when there's not deep engagement of clinical leaders en la cuneta que en los asuntos and community leaders, los líderes comunitarios, and their views and experiences aren't widely publicized of how they have adapted y han and how ampliamente de cómo their practice has improved.
el cómo se han venido adaptando y cómo han Implementation is mejorado su about práctica. not just La aplicación o la making puesta en marcha the innovation fit for purpose, no solo se but it's about trata having de hacer algo ownership innovador que and encaje, responsibility sino también tienes que of different tener una stakeholders. responsabilidad, que las distintas We partes really interesadas need tienen to que have responsabilizarse. Así que a lot tenemos of que leadership tener mucho by liderazgo senior por leaders. parte de los líderes You won't más have an altos, de mayor effective nivel. digital health program Tú puedes tener un programa unless de it salud digital really muy makes eficaz, daily pero practice no lo va a hacer better hasta que la práctica diaria no sea mejor. and there's proper training and support. Y por supuesto tiene que haber una formación y un needs to apoyo be a los clínicos para que high conozcan cómo profile desarrollar el programa. pilot programs Hay programas piloto de un perfil and muy alto really well exposed, que really están well bien designed. expuestos y bien And that conceptualizados y other bien clinicians diseñados. see, Pero claro, tiene que haber the una government or the condiciones agency que implementing it la agencia listen to us que lo and ponga en they marcha changed tiene it. que escucharnos y tiene que irlo cambiando a It's medida incredibly que sean necesarios los cambios. Es increíble, disempowering es when you're not listened to. increíblemente, you es don't increíble el expect to be diálogo listened de to. besugos que puede darse cuando no nos In escuchan clinical y se ponen practice, cosas en marcha when a sin patient feels escucharnos. they're not being listened to, Y es un poco como en la práctica not good, is it? clínica, cuando el paciente cree que no se le está escuchando, Why ¿a que eso no es bueno? would it happen in ¿Por qué clinical sería transformation? distinto en la transformación clínica? I was speaking with a very senior policymaker in the Australian government Una vez hablé con un legislador de muy alto nivel en huge role. Australia in health and equity. y que estaba muy interesado en And she la reflected to salud me, y la equidad y me dijo oh, I've been part of a lot of que community Oh, consultations, but he you know, like, tomado parte en muchas I consultas don't think they were that a genuine. comunidades, pero yo creo que no son genuinas. There's a lot of cynicism out there Hay because mucho there's been cinismo so many por ahí tokenistic porque ha practices, habido muchas not real prácticas engagements. que no implicaban So un people compromiso real. De modo have que to be listened las to. personas, They've a got las to personas see hay they're que listened to, they've got to escucharlas. smell Y they're no listened solo hay que to, escucharlas, sino and que they've got to tienen que see notar que se a les whole está history. Yes, escuchando. they were listened to. Es decir, tiene que ser una escucha activa, tienen que That's haber the un way you get historial de confidence, escucha, una engagement, historia and de better escucha. input. Porque eso genera confianza y eso hace que las So personas a quieran lot of participar. failure has been due Así to que not fit the purpose, muchos not having errores the powerful se han people, debido a que no made encajan con even el more powerful and contexto, que no famous se for escuchan las doing personas, great things for the que communities. no se empodera a esas personas But with a rising chronic y disease, sobre todo an con aging el population, aumento de there's las going to be enfermedades increasing crónicas burden. en personas sobre todo de más edad, We va a have to haber move on. una We carga cada have vez to mayor. be Entonces tenemos que innovative to include progresar, digital tenemos que ser technologies. innovadores, tenemos que incluir esas tecnologías digitales. Younger people, Las it's personas just más jóvenes second nature for them now to do it like han nacido this. con ello, es como su naturaleza realmente. It's Las going to be a lot of tecnologías preferred digitales processes suponen by un problema many, para los jóvenes, a pero large es un proportion of the population. proceso que afecta sobre todo a una enorme Cynical parte de la thing, población que no se habitúa a utilizarlas, que le cuesta. The dinosaurs will die soon enough. Vale, los dinosaurios morirán But we can't tarde o wait for that. temprano, pero no podemos esperar a que mueran todos los dinosaurios. A ver, Not soon enough, really. es un poco fuerte decirlo así, pero es así. Tenemos que poner en marcha medidas We need ya. to Y have a lot of very strong, tener diverse pilot studies or demonstration projects. proyectos de demostración And for diversos recognition y that in different numerosos parts of que the reconozcan country, que hay there will need distintas to be partes del some tailored país programs donde necesitarán and programas a some main medida, core programs or ways of implementing. formas de Every implementar, de poner en marcha estos province is programas special. adaptados a esas zonas. Yeah, Cada programa es especial, sí. Aragon's different, I hear, Aragón quite es different to the rest distinto of al Spain. resto de España, por But of ejemplo. course it Por is. supuesto que lo es. You have different Tenéis structure of a big city and estructuras rural distintas, areas. tenéis una ciudad grande y áreas rurales alrededor, So people need to de be modo que feel las and personas experience tienen it's tailored que for them. sentir The que esto patient, es una experiencia practitioner, hecha And para the ellos, managers para in the ellas, hospitals, personalizada, a primary medida. care, Y esto tiene need que to have afectar good consultation obviamente
a la salud pública, needs to a la make atención their daily primaria, tiene que haber work una buena easier. consulta, un buen proceso de consulta. We can waste a lot of money by Podemos not perder doing that mucho dinero consultation si no hacemos esa again, like many other consulta, countries. como en muchos otros And países. a sure way to do that is Y not la to manera do más rápida de hacerlo consultation for es fit for purpose. no hacer It consultas has to be para user and lo clinician que es driven. adecuado If it's al technology objetivo. driven, Si it's está the impulsado tail por wagging the la dog. tecnología, es como el Tail rabo que wagging the menea dog. el perro, no el perro que menea el rabo. Really be very careful to do that. Así So que tenemos que tener mucho cuidado hopefully that more than answers your de question. evitarlo. Espero haber respondido a su pregunta. Hay más preguntas desde el chat. There are more María Dolores Navarro, questions in the chat. que trabaja en la Escuela de Salud del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, pregunta si hay algún estudio o proyecto en curso que valore la alfabetización en salud digital de la población infanto-juvenil. In younger people, there is a lot more programs than in las older personas people. jóvenes hay muchos más programas. Not so much más yet que para with las the digital personas health mayores. literacy No work, tanto con el trabajo de more la functional digital health alfabetización digital literacy. en salud, sino con otro tipo de cuestiones más funcionales. One of the WHO demonstration projects is in Muchos de los proyectos de demostración de la OMS Ireland, se están and they're realizando developing en children's health literacy Irlanda y se está tool, desarrollando and their vision is to reduce, this is broma by para niños y su visión es the Heart Foundation reducir, in Ireland. de hecho la They're seeking Fundación para el to Corazón en have Irlanda y buscan online, digital and school-based programs desplegar programas to reduce obesity para across the reducir whole la population and obesidad therefore en toda la reduce población, heart pero a disease in the través community. de escuelas de una escolarización remota. O sea, son programas digitales realmente para reducir la To obesidad work with really very de estos niños y jóvenes. disadvantaged groups, photo voice is a también digital technology being para used grupos to get realmente deep insight. Our en colleagues in desventaja. Portugal Sé que are hay using that compañeros en process in Portugal migrant que communities están too. utilizando estas tecnologías So en there's, comunidades we've migrantes, done por this in ejemplo. Aboriginal Lo youth, hemos young men hecho in Australia, también en Australia con to really los understand their jóvenes daily practices aborígenes and for them para to, entender for sus us to prácticas understand y their para que needs. ellos también, para que nosotros entendamos sus prácticas So y sus no other necesidades y ellos specific entiendan que podemos ones that come ofrecerles. to mind for me, but Ahora it's actually mismo not my no- specific area. No Just a caigo couple en of más examples I know programas about. porque no es mi área específica. Entonces estos son los tres que me han venido así a bote pronto a la cabeza, a la mente. Otra pregunta Another desde el question chat from es the chat de Rafael Barrios, From Rafael Barrios, que pregunta who un aspecto un asks poco de las an teorías aspect regarding que hay detrás. the theories Viene a behind preguntar his si Ofelia question is whether tiene en Ophelia cuenta aspectos relacionados takes con la into teoría de la account aspects conducta related to planificada the planned de behavior Axen. theory Axen. of Axen. Axen's planned behavior theory. No, it doesn't relate to the No theory of planned behavior, actually. se relaciona con esa teoría. It has three main De hecho, theoretical tiene tres bases. bases o patas One teóricas. is Una sería communities of practice, las comunidades de that práctica, different communities las distintas together comunidades que trabajan incrementally conjuntamente de manera to incremental understand and para co-design and implement. entender, diseñar conjuntamente y poner en marcha. The second one is La segunda pata realist o base evaluation, sería una evaluación realista. and that's where we really want to understand Y ahí es donde queremos in a entender particular realmente, context, en un contexto particular, what are the mechanisms that cuáles could son be los at play mecanismos que se podrían aplicar and what outcomes y cuáles son occur los in that resultados que situation. se dan en esa situación dada, si puedo decirlo. It's a very grounded approach Es un to see enfoque muy what is happening de base on a muy sobre el micro terreno and para daily saber qué está basis ocurriendo of real people a in nivel the micro community. y a So, nivel diario, in many ways, the third cotidiano en theory esa is comunidad. grounded theory.
Esa es la So we teoría. tend not to use particular theories Es decir, of no behavior change, utilizamos but tanto actually teorías particulares de use what cambio is de really happening in comportamiento, ordinary sino people in that vemos particular qué es community lo que está ocurriendo at en las that particular personas time, ordinarias across en a una very wide range comunidad muy of people with concreta a lo largo del a tiempo. very wide range of health Con, literacy strengths and por weaknesses. ejemplo, un abanico muy variado de Because puntos another fuertes way y we débiles en la say that is that alfabetización en salud. we use local wisdom theory. Porque también podríamos decir What que are great utilizamos la people, teoría del great practitioners conocimiento doing local, de la every day? sabiduría local. Let's not use the Es theory, decir, let's just get ver their simplemente practice qué that es lo is que effective now está teniendo lugar cada and make día, that cuál es la usual práctica practice across diaria, the no tanto una teoría, communities sino of es practice. algo realmente muy práctico. Trabajo They're the three comunitario. main theories. There's one other kind of Son tres model, which is teorías called principales. Hay otro implementation modelo que es mapping or intervention la mapping, cartografía de a intervenciones, process to de puesta en marcha, understand the que es sequences un by which proceso para entender interventions la are actually built secuencia and implementable. sobre la que están construidas las intervenciones para saber si son aplicables o no. Esa sería una cuarta. Otra pregunta formulada desde el chat de Zoom Another question from the chat es de Julia Domínguez, by Julia que Domínguez, es una psicóloga who que is a trabaja psychologist en la Dirección de Salud who Pública works de la Comunidad de Madrid, in the Public Health Directorate y lo que in quería Madrid preguntar community, es the region of Madrid. My goodness, this sound is terrible. And I would like to ask, lo que quiere proponer es un poco what she la would dificultad like to en la propose is the planificación, difficulty in the planning, en el arriba y el abajo y el up, abajo top and bottom, arriba. bottom and top. Piensa que a veces hay caminos de thinks that trabajo sometimes conjuntos, hay there are espacios comunes common entre arriba y spaces abajo, between pero a up and veces down parecen caminos que son paralelos. bottom, but sometimes we see Entonces parallel pregunta si a ustedes les itineraries or ways ha pasado or paths. o sea, She y asks cómo realmente whether you have articular seen this and how to estos articulate caminos de arriba y abajo, these, aunque ya has formulado algunas ideas, pero un poco top and saber bottom or bottom cómo and se top puede eso paths. Although you have formulated solventar some en la ideas, práctica. but how can it be more practically applicated or implemented? We were doing Estuvimos working towards top and bottom trabajando en el sentido de implementation strategy las this morning. estrategias de implementación de That's right. trabajo esta And, mañana, de hecho, Javier and con Javier, people from primary care, con people personas from the hospital, del hospital, de atención primaria, con Saber. and we agreed that we need to have a lot more people Y at the start estábamos of this de acuerdo process. en que teníamos que tener más So personas al comienzo de it's este starting proceso. with the Es decir, stakeholders. empieza con las partes interesadas. Bring everyone along at the same time. Y luego hay que So, reunir a todos al mismo tiempo. We have to find De modo que the leaders and the tenemos future que leaders, encontrar los both líderes in the community futuros que or in clinical en practice la comunidad and in o en la government práctica to clínica own y this. en el So gobierno para que sean titulares de todo it's esto. actually developing of the ownership. Es realmente un desarrollo de esa At titularidad. the start of Ophelia, Al we comienzo de say Ofelia decíamos, this is the last time this is the first meeting we say this is the last la meeting primera reunión, that we're chairing. pero es This la is última about reunión you que and your compartimos, stakeholders porque a partir de ahora for sois you vosotros to con vuestras partes develop your interesadas y solutions vosotros tenéis que desarrollar vuestras long-term propias impact. soluciones para que haya un impacto a largo plazo. Although we didn't have to do it with our Spanish colleagues. Aunque no They just teníamos que haberlo hecho stepped sin in and los took over, compañeros which españoles, is teníamos que beautiful. haber hecho They porque, are so porque passionate, se han they can see encargado por sí mismos, son what tan needs to be done. pasionales. And we're Y starting entienden with enseguida lo que the top es the necesario. policymakers Entonces and empezamos desde starting with arriba con los community legisladores organizations y and después practitioners. pasamos a los So the challenge is encargados comunitarios. it's los about líderes relationships Así que trata and de starting relaciones early y on in developing de relationships empezar pronto a desarrollar very esas early. relaciones. And Pero so when muy you come to pronto, muy get the grant temprano, application de modo que podamos tener or una you aplicación are más working with a terreno. project, you already Cuando have trabajas con un proyecto, individuals who are ya responsible for tienes their personas part in que the son system, responsables de su parte but also del sistema, pero boundary también spanners, people who tenemos los are típicos que already están working across different estableciendo parts of the system to connect.
límites y que So it's ya about están trabajando people en skills and about generosity. distintas partes del proyecto We have to be able to give y que son power generosos away, porque trascienden sus ownership away límites to y sus communities. fronteras. Así que So our most successful projects, actually, los proyectos de our team éxito, or our partners are not acknowledged. nuestro equipo, nuestros socios It's han already been implemented reconocido because que ya very se early está on, poniendo en this is marcha our porque project. We're en excited. una fase muy temprana We're making a dijimos, este difference, es and we nuestro run. proyecto, vamos a hacerlo diferente So y lo vamos a ejecutarlo, it is pero possible, con un sentido de and so much of it is titularidad, about de que es nuestro relationships, proyecto, de propiedad de nuestro generosity, proyecto. Y es and gracias al understanding the liderazgo y a power la and the generosidad traditions y a entender el poder de and las culture between tradiciones y la organizations. cultura entre distintas organizaciones. Eso también es un elemento muy importante tener en cuenta. Bueno, da gusto hablar de generosidad, de dar, It's de hacer los great proyectos desde abajo. to La verdad es que hear es muy you speak satisfactorio about escucharlo. generosity Y no sé si and, tenemos tiempo para un par más de preguntas, Javier. ¿Tú qué the crees? bottom-top approach. It's Si great. acaso las Couple comento of questions, seguidas porque ya small vamos un questions, poco... because, well, we are short on time now. We only have Bueno, like ahí 20 more minutes. And hay una persona que there's no one nos ha dicho aquí, person dice, who ¿sería posible incluirse is en algún asking tipo de proyecto de whether it would be alfabetización, possible sea to en España include o en ourselves Australia? in health literacy O sea, tiene project, interés, be pero it in quiere saber Spain un or poco por Australia, dónde. or Esa sería this una is an pregunta. interested person. He or she didn't give Luego, a name, un tipo de didn't give the respuesta. name, they would be interested in joining Por it, otra parte, doesn't know Pilar how. Blas, que There's nos ha another formulado question. la Pilar pregunta Blas, a woman who has anterior formulated the previous question sobre las dimensiones de la alfabetización para la salud. dimensions of Entonces, health literacy. Pilar Blas comenta And this que Pilar Blas tienen is a un person grupo en who Cádiz, says that they en have a Andalucía, group in Andalusia, que han specifically in desarrollado Cádiz, una Cádiz, app where they para el have manejo developed an app, por el propio paciente de los problemas de la insuficiencia so that cardíaca. patients can Y handle preguntaba that si on, sería posible, si cardiac sería útil utilizar el cardiac cuestionario de problems, and alfabetización she asks sanitaria whether it would be digital, possible to, si podría use ayudarles this a digital health literacy valorar la questionnaire eficacia if de that ese would programa. help them, Esa sería, y ya por assess último, the efficiency or efficacy por un of lado, this program. And the last question Eulalia Hernández would de la UOC nos Eulalia dice que sí, que ya tiene Hernández algunos artículos que creo que ha comentado sobre the WOC. tema de redes sociales en la infancia y en la adolescencia. Well, she says that Y she has también la profesora Dolors some Lluvilla articles, some papers agradece on desde el máster de promoción de salud en la Universidad de Girona, que están conectados por la panorámica que se ha dado, que ha sido muy motivador para la reflexión. In the different universities due to the scenario, let's say, of all this program. So this is not very clear, I have to say. We may need a bit of clarification with the second question there. Tal vez If the person necesitamos que could nos aclares un poquito más rephrase the la question. parte que vuelva But a regarding terminar la pregunta, la the, segunda pregunta, que no nos ha quedado muy the claro. EHLQ, Pero con respecto a la primera, it can evaluate, it's designed to detect change in those 7 areas. puede Very evaluar specific, realmente cómo very sensitive to modificar, change. cómo hacer esos cambios en esas So áreas. Es difícil a veces. If you have Si a tienes process outcome or un resultado de un an proceso intermediate outcome, o un you'll be very resultado good at measuring intermedio, eso that sería if it muy bueno a relates la to hora those de 7 medir dimensions. si se refiere a las 7 intervenciones, quiero decir. But what it's also very Pero useful for también is es if muy you have an útil app que si tienes una app, and you una have, let's aplicación, say, y como la que tenéis en Cádiz, 50% of people are using it digamos que after el 3 months. 50% de personas la utilizan después That's de actually a 3 really good meses. outcome because Eso most sería people un aren't using apps resultado after a magnífico, couple of months. porque muchas To personas understand no utilizan what's going las on, apps después de why 2 meses. Entonces, are they dropping podríamos out or preguntar why are they por staying with the qué app? los restantes So it's actually can no siguen understand con la its app o por uptake qué and los que sí que implementation. están utilizándola la So that utilizan. then it can Eso nos inform podría 2 things. mejorar, nos The podría dar training información sobre program 3 you need cosas. to give El tipo de patients before programa they de use the app, información que hay que dar a los pacientes antes de que utilicen la app, por ejemplo, and then, y of luego, course, por supuesto, any redesign that needs to be done of the cualquier functionality. diseño que tuviéramos que hacer al programa. The other question La otra about being pregunta involved, acerca de la implicación, there's
teams developing in Spain Bueno, already sobre todo con with respecto al desarrollo digital health de literacy and Ophelia. equipos en España, And once interesados this en Ofelia y en la WHO report comes out, there'll be a lot more interest in yo many teams. creo So que en cuanto there'll be salgan los publicity primeros around the WHO resultados y cuando report, se haga más and perhaps this publicidad acerca email del list for this informe de la meeting, OMS, habrá más we interés can y seguro que hay circulate más that equipos information. que se interesan. Podemos hacer circular mejor la información, desde luego eso sería algo que podríamos hacer. Hola, buenos días. Hello. Bueno, más que una pregunta es deciros, comentaros una cosa. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, Richard, por la ponencia, está muy bien. A mí personalmente me ha venido muy bien porque, bueno, he hecho el taller los 2 días anteriores y me ha venido bien para encajar mejor las piezas, con lo cual muchas gracias y enhorabuena. Bueno, dar las gracias también a Richard y a Melanie por el taller y también a vosotros, a Sara y a Javier, y por darnos la posibilidad de hacerlo y de alguna manera pues entender un poquito este nuevo proyecto, porque como enfermero de neurología y en nombre también de mis compañeros de la unidad de neurología del clínico, en especial también a Andrea, que fue la que me dio el empujón también para apuntarme y eso, que eso se lo agradezco, pues bueno, pues nos abre nuevas perspectivas y nos da motivación también, porque de alguna manera vemos que es posible que mejore la salud en las personas y eso sí que de alguna manera es el objetivo de los que trabajamos en salud, ¿no? Entonces, gracias y nada más. Bueno, gracias a ti también, Abel. Es Es uno de los participantes de la formación que hemos hecho estos 2 últimos días. Y vamos a hacer una última preguntilla y ya terminaremos. Sí, Ignacio del Arco nos pregunta si se ha aplicado el modelo de Ofelia en el contexto de la salud mental. Very much so. Sí, de hecho sí. In Australia, Mucho. the state of New En South Wales, Australia, en el 8 estado million de people, Nueva Gales del Sur, we were commissioned to develop nos encargaron de desarrollar the New South Wales mental health literacy, responsiveness, y de hecho desarrollar training la and capacidad, una education program. formación, un programa de formación y de educación de capacidad de So we did respuesta all para of this la kind of salud consultation, mental. bottom down, Así que todo este tipo top de up, consultas de abajo many arriba, different de arriba kinds of abajo, stakeholders, con muchas people partes at risk interesadas of que están mental en health riesgo problems or de issues, people with sufrir problemas de salud mental health mental, issues, o and practitioners ya personas que sufren de and de managers salud to mental, co-design how profesionales can we de la salud improve para poder diseñar daily practice, conjuntamente y mejorar connection between la organizations, práctica diaria, la conexión and entre practitioner distintas skills, organizaciones y and all the las supports habilidades y needed competencias for de community los members. expertos, de los profesionales. And this project developed 11 particular action areas, Proyecto and these are like desarrollo quality 11 improvement indicators. indicadores So now we're building de a calidad digital y ahora estamos program, creando in-app, un programa digital where an organization can do en el self-assessment que una organización puede realizar of una their autoevaluación responsiveness across 11 de dimensions la capacidad de and do respuesta standard en quality 11 improvement to dimensiones y improve mejorar esa elements of calidad their organization de los varios using elementos plan, para study, mejorar act, la do cycles calidad de varios elementos de su organización con varios over ciclos a lo largo del So tiempo. this is designed for Esto está diseñado organizational para improvement. la mejora organizativa de One of las the organizaciones. beautiful ideas Una de las out of mejores this is ideas, de las no más wrong maravillosas, es que doesn't matter what no se hace, organization a person from the community goes no to, importa qué it's the right organización door to find o qué the support they need persona or any sea mental health acuda. issues Quiero that decir, they no hay or their puertas family or erróneas. kin No, might ya, have. no estás llamando a ninguna So it's puerta been errónea. really Llames a la puerta que llames. successful, and it's Así que ha very tenido strong muchísimo éxito recommendations y by our desde state luego government el to our gobierno federal government for wider federal y implementation. estatal And there's, han if you recomendado Google vivamente este programa y podéis entrar the en New Google South Wales Mental Health y Commission, podéis buscar you'll algo así see on the como website some information Comisión about that. de la Salud de Nueva Gales del Sur. Con esas palabras clave yo creo que encontraréis la información. Bueno,
Quería finalizar diciendo una frase, la verdad es que me ha encantado cuando has empezado con la ponencia, que es que nuestros sistemas sanitarios, tal como están planteados, están diseñados para aumentar las inequidades y que quizá la digitalización es una oportunidad para que las podamos disminuir, pero hay que hacerlo de una manera que no las implementemos aún más. Me ha parecido una frase muy reveladora y por eso Javier ya ha dicho que esta conferencia ha llegado en un momento justo, porque estamos justo empezando con los procesos de digitalización. En los servicios sanitarios debemos modernizarnos, tal como has dicho, tenemos que seguir hacia adelante y no podemos olvidarnos de que la forma en la que vayamos a hacer estas herramientas es igual de importante que la herramienta final en sí, y que debemos tener el foco en el paciente, debemos aprovechar la sabiduría local, que la tenemos, o sea, contamos con sabiduría local, y el reto es huir de esas intervenciones de talla única, que también es un concepto que me ha encantado en estos días, de una talla para todo el mundo. Entonces, ese es nuestro reto, eliminar las barreras, explotar nuestra sabiduría y afortunadamente contamos con experiencias de otras partes del mundo que nos pueden ayudar y por supuesto que, tal como hemos dicho, si en España formamos una red a partir de ahora de alfabetización, que estamos súper interesados en colaborar con todas las experiencias españolas que vayan en esta dirección ahora mismo. Entonces, volver a agradeceros a todos por estar aquí, en especial a Richard y a Melanie, que han venido desde muy lejos para poder formarnos, y Ana, que también nos ha hablado de su experiencia en la metodología Ofelia en Portugal, y esperemos que hayáis interiorizado y exprimáis todo el conocimiento como nosotros vamos a hacer próximamente. Muchas gracias a todos. Justo a tiempo.